Muchas gracias, señor presidente. Asamblea Legislativa. Quien suscribe, diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción primera, 9, fracción segunda, 10, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 y 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala al tenor de la siguiente exposición de motivos. Los delitos cibernéticos que violan la intimidad sexual de los individuos tuvieron un considerable aumento con la aparición de los dispositivos electrónicos como los celulares con cámara y video, así como la conexión a Internet en prácticamente cualquier lugar. Es así como surge un fenómeno del denominado sexting, compuesto por la palabra sex, relativa al sexo, y texting, relativa al envío de mensajes de texto vía SMS desde teléfonos móviles. En un inicio, ahora es el envío de mensajes de datos en formato de texto, imágenes, video, etc. De esta manera, el sexting consiste en la difusión o publicación de contenidos, principalmente pornografía y video, de tipo sexual, productos del propio remitente, utilizados para ello el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo tecnológico. Generalmente este contenido es creado por quien lo envía de manera voluntaria, lo cual en sí no constituye una conducta ilícita o penada por la ley, siempre y cuando exista el compromiso de la confidencialidad entre quien lo envía y quien lo recibe, generalmente por la existencia de una relación sentimental de por medio. Sin embargo, cuando la obtención del material digital es mediante algún tipo de manipulación, engaño, chantaje o cualquier conducta similar para orillar al protagonista a crear y enviar dicho contenido, obligarlo a sostener encuentros de carácter sexual o bien que éste sea difundido por cualquier medio físico o digital por el receptor sin el consentimiento de quien deba otorgarlo, nos encontramos ante la existencia de ciberdelitos de contenido sexual, lo mismo que al paso de los años han recibido la atención de las legislaturas locales para su tipificación, como en el caso de la Ley Olimpia, que sanciona la divulgación por cualquier medio de material íntimo sin el consentimiento de quien deba otorgarlo. Pese a lo anterior, aún existen pendientes legislativos que garanticen la protección más amplia de la intimidad sexual, especialmente en el caso de niñas, niños y adolescentes, ante el uso cada vez mayor de redes sociales y las nuevas tecnologías de la información, lo que principalmente a causa de la presente pandemia los ha orillado a permanecer durante horas frente a algún equipo informático, en muchas ocasiones sin la adecuada supervisión de sus padres o de quien ejerza la custodia, haciéndoles presa fácil de los delincuentes que llegan a sostener comunicación en base de mentir sobre su nombre, dirección e incluso edad. Así es como surge el determinado grooming, considerado como un delito cibernético en el que los adultos se hacen pasar por menores de edad para contactar a niñas, niños y adolescentes a través de Internet o bien a base de engaños con el propósito de ganar su confianza, obtener de ellos audios, videos e imágenes digitales con contenido íntimo para luego acosarlos o controlarlos emocionalmente y chantajearlos con fines sexuales. El grooming también ocurre en las siguientes conductas. Se hace la búsqueda y el contacto con el menor. Se indaga sobre la información personal y familiar, gustos y preferencias del menor con el fin de crear una relación de confianza. 3. Con técnicas de persuasión piden al menor envíe imágenes o videos comprometedores. Mediante el chantaje lo obligan a proporcionar más contenido pornográfico, amenazándolo con difundir la información obtenida a través de diferentes medios y o enviarla a los contactos personales del menor. Incluso pueden solicitar encuentros físicos para abusar sexualmente de la víctima. Por lo tanto, el llamado grooming es forma de acoso cibernético con fines sexuales que cuenta con la particularidad de que el sujeto pasivo del delito es un menor de edad, supuesto que propongo integrar como conducta delictuosa a esta legislación sustantiva penal dentro de los delitos contra la formación de las personas menores de edad y la protección integral de personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho. Sin embargo, el acoso sexual también ocurre mediante el uso de las tecnologías de la información en agravio a la población en general, independientemente que exista comunicación o no entre quienes intervienen. Por ello, propongo actualizar dicho tipo penal para que también se contemple el asedio realizado con fines sexuales o de lujuria por medios de Internet o alguna tecnología de la información, así como en aquellos supuestos en que el sujeto activo del delito grave o fotografíe con el mismo fin a cualquier persona sin su consentimiento, conducta realizada, muchas veces aprovechando el descuido de la víctima
persona o valiéndose de cualquier otra circunstancia relativa al entorno donde se encuentran, que se garantice al agresor condiciones de secrecía para realizar su cometido. Podría decirse que este último supuesto es una conducta menor al no existir una afectación evidente o grave en el momento de su ejecución. Sin embargo, no es así para la víctima, ya que generalmente fotografiar a alguien sin su consentimiento con fines de lujuria, aprovechando el descuido, la inexistencia de multitudes o circunstancias similares, provoca efectos psicológicos adversos y un grave sentimiento de impotencia en la víctima al ver vulnerada su intimidad personal. Igualmente, nada garantiza que el material quede solo en el celular del sujeto activo que lo tomó, sino que puede llegar a distribuirse por diversos medios o plataformas, afectando la integridad o seguridad de la víctima, constituyendo otras conductas delictuosas. Toma relevancia el estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante el cual señala los principales derechos y aspectos de la vida privada que se ven afectados en las personas que sufren hostigamiento y acoso de carácter sexual, siendo los siguientes: derecho a la vida, porque un hostigamiento o acoso sexual que genera una crisis psicológica o un trastorno mental pueden conducir a un suicidio, porque una afectación a la integridad física o psicológica puede resultar en la alteración de la salud que ponga en riesgo la vida. El derecho a la integridad física y psicológica, porque ambas conductas pueden causar alteraciones de naturaleza corpórea y mental. La libertad sexual, porque la libertad implica la decisión del desarrollo o no de la actividad sin presión o influencias para realizarla, como la sexual. El libre desarrollo de la personalidad, el concepto de la vida privada, que engloba aspectos como la integridad física y social, que incluyen la autonomía y el desarrollo personal, así como el derecho de establecer y desarrollar relaciones con otros. Cuando una persona es hostigada o acosada, se limita o se impide el acceso a una vida libre de violencia, porque existen factores de discriminación hacia ciertos grupos de mujeres interseccionados con el sexo, tales como la raza, el origen étnico, el origen nacional, la capacidad, la clase económica, la orientación sexual, la identidad de género, la religión, la cultura, la tradición y otras realidades que llegan a intensificar la violencia. La prohibición de la discriminación, porque el hostigamiento y el acoso constituyen una forma de discriminación. El trato digno, porque ambas conductas desconocen a la víctima como personas con derechos humanos y por lo tanto la cosifican y la maltratan. El derecho al trabajo, porque ambas conductas llegan a poner en riesgo la conservación y la estabilidad del trabajo si la víctima rechaza las propuestas o pretensiones del hostigador o acosador. El medio ambiente laboral sano, porque la propia sentencia a presentar los servicios laborales en un ambiente o condiciones de trabajo viciados por efectos psicológicos que ocasionan, entre las afectaciones, estrés u otros trastornos psicológicos o mentales, constituyen un medio ambiente laboral insaludable que termina afectando el derecho a la salud. Las condiciones justas de trabajo, el desarrollo de un trabajo en un ambiente o condiciones de trabajo no sanas afectan el derecho a la salud y al derecho al trabajo. La igualdad ante la ley, cuando el hostigamiento o el acoso sexual está dirigido a ciertos grupos de personas como mujeres, comunidad LGBTTI u otros, son discriminados y por lo tanto colocados en la desigualdad jurídica. El nivel de vida adecuado, con ambas conductas se pone en riesgo el trabajo y con esto la obtención de ingresos para conseguir otras satisfacciones, entre ellos los que constituyen el nivel de vida adecuado al coartar su acceso. Aunque no siempre se ha realizado con fines sexuales, el acoso realizado valiéndose de medios digitales o de nuevas tecnologías de la información y comunicación es un fenómeno que se encuentra al alza. De acuerdo con la Escuela Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información de los Hogares 2020, realizada por el INEGI, el 75% de la población de 12 años y más utilizó Internet en cualquier dispositivo en el periodo comprendido entre julio y noviembre del 2020. De la población usuaria de Internet de 12 años y más, 21% declaró haber vivido entre octubre de 1919 y noviembre del 2020 alguna situación de acoso cibernético, por las que se indagó, siendo mayor para las mujeres con un 22.5%, para los hombres con un 19.3%. Los adolescentes y jóvenes son los más expuestos, ya que el 23.3% de los hombres de 20 a 29 años y el 29.2% de las mujeres de 12 a 19 años señalaron haber vivido algún tipo de ciberacoso. Por entidad federativa, la mayor prevalencia del ciberacoso se registra en Colima con un 27.4%, seguido de Tabasco con el 26.9% y lamentablemente, pese al reducido número poblacional, Tlaxcala se ubica en la tercera posición con el 26.4% de la prevalencia, mientras que las entidades con menor incidencia fueron la Ciudad de México, Tamaulipas, Coahuila con 16.2%, 17.8% y 17.8% respectivamente. Según el INEGI, las situaciones
experimentadas con mayor frecuencia por parte de la población de mujeres que ha vivido ciberacoso fueron recibir insinuaciones o propuestas sexuales, 35.9%, contacto mediante identidades falsas, 33.4%, recibir mensajes ofensivos, 32.8%, mientras que para la población de hombres que han vivido ciberacoso fueron contacto mediante identidades falsas, 37.1%, recibir mensajes ofensivos, 36.9% y recibir llamadas ofensivas, 23.7%. Por su parte, la encuesta levantada por el módulo sobre ciberacoso 2020, cuyo objetivo es generar información estadística para conocer la prevalencia de esta conducta entre las personas de 12 años y más, se desprende de las principales formas de ciberacoso, que son recibir mensajes ofensivos con insultos o burlas, recibir llamadas ofensivas con insultos o burlas, que una persona publique información personal, fotos o videos falsos o verdaderos para dañarlo, ser criticado por la apariencia, forma de vestir, tono de piel, peso, estatura, etcétera, o clase social, recibir insinuaciones o propuestas de tipo sexual que le molesten, que una persona se hiciera pasar por alguien más para enviar información falsa, insultar o agredir a otras personas, ser contactado por medio de nombres falsos para molestar o dañar, ser vigilado en sitios o cuentas de internet para causarle molestia o daño, ser provocado en línea para que reaccione de forma negativa y recibir fotos o videos de contenido sexual que le molestan. Por ello, también propongo tipificar el ciberacoso que ocurre aún sin fines sexuales mediante el envío reiterado de mensajes de texto, videos, impresiones fotográficas, sonoras o fotografías, siempre y cuando conlleven una importante afectación a la dignidad personal, a la paz, a la tranquilidad o seguridad de las personas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de esta Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto, artículo único, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforma el tercer párrafo del artículo 294 bis y la numeración del capítulo primero del título 20, que se adiciona al segundo párrafo del artículo 355 con sus fracciones de la primera a la quinta y el capítulo segundo denominado ciberacoso al título 20 con el artículo 375 bis, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 294 bis, primero y segundo párrafo quedan igual. Tercer párrafo también. Comete el delito de acoso sexual quien con fines de lujuria y sin consentimiento del sujeto pasivo grabe o fotografíe a cualquier persona a través de dispositivos móviles, electrónicos, virtuales o a cualquier otro medio similar, así como a quien asedie con el mismo fin a cualquier persona sin su consentimiento en lugares públicos, instalaciones o vehículos destinados al transporte público de pasajeros o mediante el uso de Internet o de nuevas tecnologías de la información y comunicación, independientemente de que cause no intimidación, degradación, humillación, un ambiente ofensivo de la víctima. Cuarto párrafo queda igual. Artículo 355. Primer párrafo queda igual. Segundo párrafo. La misma pena se aplicará a quien mediante el uso de Internet o de cualquier tecnología de la información y comunicación se haga pasar por un menor de edad o utilice cualquier tipo de coacción, intimidación, inducción o engaño para establecer comunicación con niñas, niños o adolescentes con el fin de obtener imágenes, audios, videos, audiovisuales o grabaciones de voz con contenido erótico o sexual en las que participe el menor. Las penas se aumentarán en una mitad cuando el sujeto activo envía al sujeto pasivo a través de los medios electrónicos mencionados imágenes, audios, videos, audiovisuales o grabaciones de voz con contenido erótico, sexual o pornográfico en las que el propio sujeto activo o terceros participen. El delito se cometa en contra de una persona menor de 14 años o siendo menor de 18 años no tenga la capacidad de resistirse o comprender el significado del hecho, con fines comerciales o de lucro que realicen las conductas tipificadas en el segundo párrafo del presente artículo. El sujeto activo del delito amenace con difundir o difunda el contenido erótico o sexual obtenido de la víctima, independientemente de otras penas a que se haga merecedor por esta conducta, y exista un encuentro o acercamiento físico de cualquier tipo con la víctima menor de edad. Título 20, delitos contra la dignidad de la persona. Capítulo primero, discriminación. Artículo 375, queda igual. Capítulo segundo, ciberacoso. Artículo 375 bis, a quien hostigue o asedie a quien mediante el uso de dispositivos informáticos, telemáticos, medios de comunicación, redes sociales o cualquier medio digital y cause un daño en la dignidad personal o afecte la paz, la tranquilidad o la seguridad de las personas mediante el envío reiterado de mensajes de texto, videos, sonoras, fotografías y llamadas de voz
Pos, que se le impondrá de 11 meses a 2 años de prisión y una multa de 50 a 200 veces el valor del salario, el valor diario de la unidad de media y actualización, cuando la víctima sea menor de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, la sanción se aumentará hasta una mitad. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto. Al Ejecutivo para que lo sancione y lo mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala y Xicoténcat, a los 29 días del mes de marzo del año 2021. Atentamente, diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, presidente de la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública y Prevención y Reinserción Social. Es cuanto, señor presidente.